La homosexualidad en el mundo antiguo. El académico Bruce Yared comenta que en la ideología antigua hacer el amor era una actividad natural que no debía degradarse. Se podía practicar con quien uno quisiera siempre que no perjudicara a terceros. De hecho, también el erudito William Navy señala que una característica sorprendente del Oriente Próximo era cómo la mayoría de las culturas parecían aceptar que los varones pudieran tener relaciones sexuales con otros varones. Entonces, ¿existía libertad sexual en el mundo antiguo? ¿Qué civilizaciones la practicaban? ¿Habían reglas que las regulaban? ¿Cómo reaccionaba la sociedad ante esto? ¿Cuál era el papel de la mujer? ¿Por qué eran aceptadas estas relaciones? ¿Y qué fue lo que produjo un cambio y un rechazo hacia estas prácticas? Quédate atento porque en este video despejaremos todas estas dudas. En el 5000 a.C., posibles ejemplos de homoerotismo en la antigüedad es el arte europeo mesolítico que incluyen una roca descubierta en Adaura, isla de Sicilia, en el cual mujeres y hombres bailan alrededor de dos figuras masculinas que mantienen relaciones sexuales. En Mesopotamia, la llamada cuna de la civilización, las relaciones entre personas del mismo sexo eran muy comunes, según se desprende de las obras de arte y de la literatura. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes y sacerdotisas de la popular diosa Inanna, más conocida como Ishtar, eran bisexuales y transexuales. Uno de los aspectos de la diosa que se considera asombroso era su capacidad de convertir a los hombres en mujeres y a las mujeres en hombres. Se dice que su dios padre Enki creó un tercer género, ni masculino ni femenino, que se convirtió en el sirviente de Inanna, su clero. Lo que hoy se denomina género no binario fue reconocido hace más de 3000 años como un tercer género creado por la voluntad divina. Se tenía la creencia de que el sexo entre hombres del mismo estatus social traería buena suerte, mientras si se relacionaban hombres con diferente posición social, podría haber problemas. Entonces lo que importaba no era el género, sino el estatus social de los implicados. Homosexualidad en la antigua Grecia. Las fuentes filosóficas en ocasiones se contradicen. Por un lado, da una importante relevancia al ámbito espiritual, pero la iconografía y las fuentes literarias revelan que las relaciones físicas, incluidas la pederastia y la sodomización grupal, eran algo común. En Grecia, la relación homosexual tenía un sentido más formativo. El hombre adulto a cargo de un joven debía formarlo como ciudadano. Un modelo clásico era que un hombre mayor, denominado Erastes, o el amante, cortejara o se ganara el afecto de un joven, denominado Erómenos, o el amado, el cual era destinado a convertirse en un hombre que todavía no lo era, porque era débil, intelectual y sexualmente vacilante y por lo tanto equiparado a las mujeres. Pero claro, este joven sería cultivado, culturalizado y mejorado gracias a la relación con su mentor o amante. Cuando el joven se convertía en un hombre, cosa que pasaba al cumplir los 18 años, no podía y no debía seguir siendo un amado. Y algunos años después, cuando había alcanzado la plena madurez, debía convertirse en un Erastes, en un amante. Y así se repetía el ciclo. Si esto era normal en tiempos de pensadores prominentes como Sócrates, Platón, Jenofonte, Pitágoras y demás, entonces, ¿qué relación guardaban estos maestros con sus discípulos? A esta práctica los griegos le atribuían una importante función social y política. Claro, esto no quiere decir que hubiese libertad sexual, ya que como vimos la homosexualidad solo se daba en forma de pederastia masculina. Hombres de la misma edad no podían hacer tal cosa. Asimismo, a las mujeres solo se les permitía tener relaciones sexuales con sus maridos. Por otro lado, también tenemos a los espartanos, que normalizaban hasta cierto punto las relaciones homosexuales, gracias al Ágoguen, que era un programa educativo de la antigua Esparta, el cual consistía en un entrenamiento militar obligatorio para los varones. En este se quería que los guerreros en formación abandonen el individualismo y abracen la unidad de grupo, y la idea de que los vínculos homosexuales fomentaban la valentía era muy normalizada, ya que si amabas tanto a tu compañero no serías capaz de abandonarlo en plena batalla.
las relaciones pederastas tampoco faltaban aquí. Homosexualidad en la antigua Roma. Aunque la homosexualidad era menos vista en Roma, también era algo muy normalizado. Muchos dicen que es algo heredado de la cultura griega, pero no es así. De hecho, ya era una costumbre muy propia de los romanos. Claro, que era muy distinta a la griega. Un romano era educado desde la más tierna edad para ser un conquistador. Imponer la propia voluntad, someter a todos, dominar el mundo. Esta era la regla vital del romano. Y su ética sexual no era otra cosa que su ética política. Someter a sus propios deseos a las mujeres era demasiado poco para un romano. Para satisfacer y demostrar a los demás su sexualidad exuberante y victoriosa debía someter también a otros hombres, siempre y cuando, por supuesto, que estos no fuesen otros romanos. Para los romanos, la bipartición fundamental entre comportamientos sexuales no era entre heterosexualidad y homosexualidad, sino más bien entre actividad y pasividad. Para ellos, la virilidad significaba e imponía la actividad. Un hombre estaba obligado a ser activo en todos los campos, desde la guerra, en la que debía vencer, a la política, en la que debía imponer sus ideas. Y hasta en el amor, en el que debía someter no solo a las mujeres, sino también a algunos hombres. Si un hombre adulto ejercía el rol pasivo en una relación, era ridiculizado. Claro que en algunos casos la homosexualidad no se limitaba al contacto físico. Desde la época de Augusto había algunos poemas amorosos dedicados a muchachos. Algunos ejemplos de amoríos son los romances de Julio César con varios jóvenes, o del emperador Adriano con su joven amante Antino. Pensamientos platónicos sobre la homosexualidad. En un diálogo de Platón titulado Las leyes se define como según natura, es decir, por naturaleza, a aquellas relaciones entre personas de distinto sexo, y contra natura a aquellas relaciones del mismo sexo, o al menos eso es lo que han interpretado algunos estudiosos. Lo que Platón dice, de hecho, es que cuando un hombre se une a una mujer para procrear, el placer que se deriva de ello es según natura. Lo que significa que obviamente para él no todas las relaciones heterosexuales eran así, sino solo las encaminadas a la procreación. Se denominaba contra natura a aquellos actos, incluso heterosexuales, que no estaban destinados a la procreación, como la homosexualidad y también a relacionarse con prostitutas o mujeres casadas. Curiosamente, hay que aclarar que Platón alababa las relaciones entre hombres en algunos de sus diálogos anteriores, como el banquete, y solo invierte su posición en su último diálogo, Las leyes, escrito cuando ya era mayor, y se cree que aquí condenaba las fuertes pasiones que pueden despertar estas relaciones. El papel de la mujer. Asumida como un hábito de la sociedad, la bisexualidad es una experiencia que puede marcar profundamente una cultura y una nación. ¿Y cómo reaccionaban las mujeres a esto? ¿Cómo se relacionaban con los hombres y cuál era su perspectiva de estos? Siguiendo el principio causa-efecto, ¿era la homosexualidad consecuencia del estilo de vida de aquel entonces? Ya que a las mujeres se les privaba de salir al exterior, lo que las hacía inaccesibles para otros hombres y creaba una perspectiva general de poco deseables como compañeras de vida, solo vistas como objetos necesarios para proseguir con la descendencia. Claro, esto es lo que han deducido algunos expertos, ya que lamentablemente el registro sobre mujeres en estos tiempos es casi nulo. La historia de Safo. ¿Fue acaso la primera mujer lesbiana? A pesar de haber pocos registros sobre el comportamiento femenino, uno de los primeros y más relevantes indicios de homosexualidad en la cultura griega se relaciona con una mujer. La poetisa Safo, nacida al siglo VII a.C., provenía de una familia de aristócratas y pasó prácticamente toda su vida en la isla griega Lesbos, a excepción de un corto exilio que la llevó a Sicilia. Se estima que fue al regresar a la isla que fundó la Casa de las Musas, un lugar que fue mucho más que un espacio propio en donde se dedicó a la docencia de las artes. Fue un espacio exclusivo solo para mujeres con deseos de expresarse artísticamente,
pero también de encontrarse. Aquí se impartían prácticas de poesía, música, pintura, bordado y danza. Hasta ese momento, las mujeres accedían a una vocación que las contemplaba únicamente como futuras esposas y consecuentemente para eso se las preparaba. A través de ese encuentro con las artes, de esa búsqueda expresiva, muchas se vieron descubriendo por primera vez su sexualidad. Sin embargo, este lugar lejos estuvo de convertirse en una especie de logia sexual. Claro está que del nombre de esta isla, Lesbos, se deriva la palabra lesbiana. La homosexualidad en tribus precolombinas. Las tribus nativas americanas reconocían un tercer género, conocido en la actualidad como un dos espíritu, que era tanto masculino como femenino. Se cuenta que si un niño se embarcaba en el rito de búsqueda de la visión para pasar de la niñez a la adultez, recibía la visita de una deidad y se le mostraba quién era realmente. Y si era elegido como un dos espíritus, volvía a su comunidad, empezaba a vestirse de mujer y a realizar trabajos asociados a los miembros femeninos de la tribu. Indicios en África. En toda África existen diferentes denominaciones para las personas que se identifican y autoidentifican como un tercer género. Entre ellos se encuentran los Astime, que al igual que los dos espíritus de América, son hombres que se identifican como mujeres y realizan sus tareas tradicionales. Muchos de ellos están casados con hombres y aunque marginados hoy en día, al igual que los Kinar y los Katuj en Tailandia, fueron reconocidos como seres divinamente transformados en el pasado antiguo. En China, los registros que hacen referencia a las relaciones masculinas del mismo sexo se remontan al menos hacia el año 600 a.C. Los chinos, por ejemplo, seguían este mismo modelo en hombres de clase alta y los monarcas, los cuales tomaban amantes masculinos de entre sus cortesanos. Pero esto se aceptaba porque se creía que el amante de la clase alta ennoblecería a la clase baja. Las parejas del mismo sexo se mencionan en poemas, anécdotas e historias con mayor frecuencia a partir de la dinastía Han, que gobernó entre el año 202 a.C. al 220 después de Cristo. Las relaciones femeninas entre personas del mismo sexo se ignoraban en la literatura china, del mismo modo que historiadores antiguos en todas partes del mundo suelen pasar por alto a las mujeres. Las relaciones entre personas del mismo sexo en Japón también se consideraban ennoblecedoras durante el periodo pre-Meiji, y no solo eran bendecidas, sino alentadas por el gran sabio budista Kukai. Kukai, más conocido como Kōbō-daishin, el gran maestro, fundó el budismo Shingon en Japón hacia el año 806 y sigue siendo venerado hasta la actualidad. Los japoneses se referían a las relaciones del mismo sexo como Nanshoku, lo cual traducido significaba amor de varones o colores masculinos, y fueron legitimadas por la aristocracia y la élite alfabetizada que estaban influenciadas por el modelo de las relaciones chinas entre personas del mismo sexo. Egipto. La identidad de género fluida fue reconocida en Egipto a lo largo de su extensa historia, y como en otras culturas suscitó poca atención y ninguna condena, excepto cuando un varón de cierto estatus social desempeñaba el papel de la mujer en el sexo. Es decir, que el hombre era ridiculizado si ejercía el rol pasivo. El erudito Colin Spencer señala: la bisexualidad en el varón se aceptaba como algo natural y nunca suscitaba comentarios adversos. Pero la homosexualidad pasiva inquietaba a los egipcios. Una muestra de debilidad como esta hacía ver débiles a los hombres, tan débiles como una mujer. Y aunque los egipcios respetaban el poder femenino, como demuestran numerosas y poderosas deidades femeninas, no creían que las mujeres mortales pudieran ejercer el poder de forma efectiva. La identificación de género en otras culturas antiguas. Estos mismos paradigmas existían prácticamente en todas las culturas del mundo. En Tailandia se reconoce un tercer género conocido como Katoi, o damas varones. En la India, el código legal Manusmriti del 1250 a.C. trata por igual las relaciones entre personas del mismo sexo y las del sexo opuesto. Y tanto en esta obra como en la famosa Kama Sutra del 400 a.C. hacen referencia a un tercer género conocido como Kinar. Ambos grupos están marginados en la actualidad, pero no hay nada en los textos antiguos que los estigmatice. Y a diferencia de otras culturas, no hay pérdida de estatus o ridiculización
en caso de que un tercer género desempeñe un rol pasivo en la relación. Influencia del cristianismo a nivel mundial. A partir del siglo III, una serie de constituciones del Imperio Romano comenzó a establecer sanciones cada vez más severas. Primero respecto a los homosexuales pasivos y luego también hacia los activos. Y todo esto fue ocasionado por el rápido crecimiento del cristianismo en aquellos tiempos. Uno de los principales argumentos cristianos era que al impedir la procreación, el primero de los fines de la unión conyugal y por tanto sexual, las prácticas homosexuales se oponían directamente a la acción creadora de Dios. Uno de los versículos más famosos que defiende esta postura está en Levítico 18:22, que expresa lo siguiente: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Estas creencias se expandieron no solo por todo el Imperio Romano, sino también hasta las culturas de Asia. En conclusión, la homosexualidad no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es la libertad sexual por la que tanto abogan algunos grupos actualmente. Como vimos, varias son las culturas antiguas que normalizan las relaciones del mismo sexo. Pero esto no quiere decir que existía libertad sexual. Estas prácticas siempre estaban reguladas y normadas por la propia cultura. Siendo más enfáticos, solo estaban permitidas para los hombres. Incluso en estos temas, la mujer era dejada de lado. Lo que resulta curioso es que ya desde hace mucho tiempo había la idea de un tercer género. Era algo habitual en el paradigma antiguo. El cambio de este paradigma se produjo con el auge del cristianismo y su intolerancia hacia otras creencias y prácticas anteriores consideradas como paganas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiese dado el cristianismo? ¿Sería acaso la homosexualidad aceptada hasta la autoridad? Y al ser aceptada, ¿sería algo bueno o algo malo? ¿Traería progreso o nos detendría? En mi criterio, el rechazo a la homosexualidad dio mayores oportunidades a las mujeres, ya que en la sociedad antigua eran los homosexuales pasivos los que ocupaban el lugar de estas. Lugar que solo estaba disponible porque eran relegadas a los oficios de casa. Recordemos que el cristianismo estuvo en contra de las relaciones homosexuales, pero también dio mayor importancia a la mujer. Cuestión que considero relevante ya que al dejar a un lado a los homosexuales pasivos, la mujer sube y se hace notar como lo que de verdad es y puede hacer. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Si quieres saber más, te invito a que te unas a esta comunidad, comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.